Bienvenidos a Parlamento Abierto. Y es muy importante su punto de vista. ¿Qué significa eso para nuestra sociedad? Presentó una iniciativa con proyecto de decreto de la paridad de género de la Cámara de Diputados. En lo general y en lo particular, la reforma constitucional. Esta semana en Parlamento Abierto hablaremos de los órganos internos de control, de los 500 años de la fundación de la ciudad y puerto de Veracruz, de la reforma constitucional en materia educativa. También tendremos a los hablantes en lengua materna ante el Pleno de la Cámara, además de nuestra sección Todas al Congreso. Acompáñenos. Bienvenidos a Parlamento Abierto. Esta semana concluyeron los tiempos de recepción de los documentos para los aspirantes a ejercer los órganos internos de control del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Datos Personales, de la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Fiscalía General de la República, el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Ahora resta revisar la documentación en las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Transparencia y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, las cuales deberán entregarle a la Junta de Coordinación Política la lista de las candidaturas que cubren los requisitos de elegibilidad. Con esto se construirá el acuerdo correspondiente a más tardar el próximo 24 de abril. En 2015, la Cámara de Diputados decidió crear una reforma constitucional en la que se buscaba implementar el Sistema Nacional Anticorrupción. Esto con una exigencia ciudadana y de los partidos políticos y de todos los actores que conforman esta sociedad mexicana, porque se veían casos de extrema corrupción y falta de transparencia, no se sabía hacia dónde iba el dinero, no se sabía qué hacían los políticos, y decidimos como órgano legislativo cambiar unos artículos constitucionales y crear 4 leyes específicas en 2016. Esto para también crear el sistema de gobierno abierto y que la ciudadanía, como parte de una sociedad que tiene que saber y controlar su gobierno, pudiera enterarse de todas las cuestiones. Los órganos autónomos constitucionales, la idea es que al crearles órganos internos de control, la persona titular ya no tenga poder sobre las protecciones o decisiones que tendría la antes Contraloría. Esto va a permitir crear un sistema de pesos y contrapesos que realmente defina y controle a los órganos autónomos. Es muy importante su existencia, dado que actualmente los organismos autónomos no tienen el sistema de contrapesos interno para poder combatir los actos de corrupción. En estos casos que estamos decidiendo, los órganos internos de control son específicamente unidades administrativas cuyo objeto principal es promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento de los entes de gobierno. Ellos están encargados, en realidad, de hacer cumplir y aplicar las responsabilidades administrativas que las distintas leyes en la materia tienen para los servidores públicos. En la reforma constitucional se decidió que la Cámara de Diputados, un órgano distinto a los órganos autónomos, designara a los titulares de los órganos internos de control por 2/3 partes. Esto permite que ya no sea, nuevamente lo repito, el titular del órgano interno quien decida y pueda quitar a la persona que estaba antes con funciones para poder combatir la corrupción en el órgano autónomo. Esto es realmente importante porque nosotros conocemos muy bien cuando el jefe o la jefa decía, oye, no hagas esto, entonces para no perder su trabajo la persona no cumplía. Aquí el trabajo de la persona titular del órgano interno de control ya no depende del titular del organismo autónomo. El proceso es el siguiente: la mesa directiva recibe toda la documentación y lo va a remitir los expedientes que se reciban en estas semanas a las comisiones de vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Ellos van a definir qué perfiles cumplen toda la documentación
y van a emitir un listado de personas idóneas para cumplir con este caso. Dentro de los requisitos que tienen las personas que quieren ocupar el cargo, están ser mexicano, haber tenido cierta edad, en algunos casos 30 años, en otros 35, no estar bajo una pena de prisión de más de un año, tener buena calidad moral, porque el objetivo realmente es que busquemos un perfil idóneo que pueda cumplir las funciones en realidad hacia el Sistema Nacional Anticorrupción. No, ustedes bien lo saben, esta legislatura y este gobierno está buscando combatir, tiene su bandera en combatir la anticorrupción, la corrupción que se presentaba en los gobiernos, en el sistema gubernamental de México. El siguiente paso, después de las comisiones, es turnarlo a la Junta de Coordinación Política, quien va a definir quiénes son las personas adecuadas y la va a pasar al Pleno, que por 2/3 partes va a votar. Los órganos internos de control en cada organismo están encargados de investigar y calificar las faltas administrativas. También implementan mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que puedan constituir responsabilidades de los servidores públicos, responsabilidades administrativas. Revisan el manejo de los recursos públicos y tanto de las participaciones federales como estatales para tener un control. Cuando hay una denuncia grave o una falta grave administrativa, ellos dan parte a la Fiscalía a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción. En este momento, los órganos autónomos no tienen un contrapeso interno que les permita o que permita que no haya corrupción en los organismos. Por eso es importante que existan, y estamos realizando en este momento, los órganos internos de control. El próximo jueves 11 de abril, en la Cámara de Diputados, se realizará la sesión solemne para conmemorar el aniversario de los 500 años de la fundación de la ciudad y puerto de Veracruz, que también fue el primer municipio de América Latina. Bueno, arrancamos con la conmemoración de los 500 años del establecimiento del primer cabildo de la América continental. Esto consta en la primera acta notarial que se lleva a cabo en este país en 1519 y es Veracruz la sede de estos hechos tan relevantes que dan cabida al municipalismo el día de hoy. ¿Qué es lo que estamos generando para esta conmemoración? Bueno, un reconocimiento primero desde la Cámara de Diputados con un homenaje, que también se llevará a cabo una sesión solemne con el tema de los 500 años del establecimiento del municipio de Veracruz como el primer municipio de la América continental que sigue vivo hasta la actualidad. Estarán también cobijándose actividades culturales, actividades artísticas en el seno del Congreso, que tiene que ver con exposiciones fotográficas, con un libro que se llama Nacidas con la Luna de Plata, que tiene que ver en esa materia con el reconocimiento de las mujeres desde la fundación del Puerto de Veracruz hasta la fecha, la Escuela Municipal de Bellas Artes del Puerto de Veracruz, que estará presentándose aquí el 4 de abril. Fue aprobada por el Congreso, por la mayoría del Congreso, el que se tenga un billete de lotería. Este billete de lotería tendrá su sorteo magno en el Puerto de Veracruz el 23 de abril. Se aprobó la emisión de una moneda de 20 pesos de circulación nacional. Lo más relevante de Veracruz es eso, que le damos identidad al país desde nuestra postura como Estado, desde la posición geográfica que tenemos tan relevante, la cultura totonaca, el sabor de la vainilla, el aroma del café, lo dulce de la caña. Lo bello de nuestros mares, ríos, lagos, manglares. Y entonces esta gran aportación que nuestra tierra hace es reconocida por el Congreso mexicano y es una fecha en donde conmemoramos este establecimiento del municipalismo, donde reconocemos lo que ha aportado Veracruz a la historia de México. El
El pasado miércoles 3 de abril se realizó el cuarto ejercicio de Parlamento en Vivo, que se transmitió en directo a través de las redes sociales de la Cámara de Diputados. En él se abordó el tema de la reforma constitucional en materia educativa, la cual se aprobó en las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales el pasado 27 de marzo. Participaron en este conversatorio representantes de los grupos parlamentarios del PAN, Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social. Veamos algunas de las opiniones expresadas. El conversatorio realizado el miércoles 3 de abril, transmitido desde el lobby del Palacio Legislativo de San Lázaro, contó con la presencia de los diputados Marcela Torres Pimber del Partido Acción Nacional, Reginaldo Sandoval Flores del Partido del Trabajo, Eudoxio Morales Flores del Partido Encuentro Social y Asael Santiago Chepi de Morena, los cuales abordaron el tema de reforma constitucional en materia educativa. Cada uno de ellos dio su punto de vista sobre los puntos en los que acierta esta reforma y también en los que adolece. Veamos lo que expresaron durante esta emisión. Tiene muchas virtudes, voy a mencionar las que a mi juicio creo que son las más importantes. Primero, está creando un órgano independiente que va a arrojar a las y los mexicanos un buen análisis de cómo está el sistema educativo público en el país. Un aspecto fundamental es que incluye a la educación desde el nivel más básico y elemental, los primeros años de las niñas y niños en psicología y en pedagogía sabemos que son cruciales y son obligatorios a partir ya de esta reforma cuando se apruebe, hasta la educación universitaria. Creo que eso es muy importante también. El reconocer a la educación inicial en el texto constitucional del artículo 3º, el reconocer la obligatoriedad de la educación superior, que sin duda va a beneficiar a cerca de 30 millones de jóvenes de este país. Algo muy importante y fundamental tiene que ver con el reconocimiento a que somos un país pluricultural, al reconocimiento a nuestras lenguas, a crear un sistema de formación docente permanente. Es decir, que integra una educación universal, una educación tendiente a la transformación, al bienestar y a dignificar la vida de cada uno de los ciudadanos en este país. Por ejemplo, en la reforma anterior, los principales actores políticos nunca fueron consultados. Los maestros. Los maestros, los estudiantes, las instituciones, nunca fueron consultados. Se hizo una reforma autocrática, desde arriba hacia abajo. Lo importante que hay que destacar es que su principal objetivo era, se supone que más laboral que educativo. ¿Sí? Fue una reforma punitiva. ¿Sí? Punitiva, en o sea, castigaba a los maestros. Exactamente. Entonces, hoy lo que se quiere es no tocar esa parte evaluativa, sino al contrario, la capacitación, el acreditamiento, esto que la reforma anterior no tenía. Hasta ahora pensamos que la educación es un servicio que nos brinda el Estado. Ajá. No es un derecho. No, nosotros planteamos que debe quedar en la Constitución con toda claridad que es una obligación del Estado de cumplir el derecho a la educación. Mire, les voy a dar los siguientes datos. Ahorita tenemos 32 millones de mexicanos con rezago educativo. Cada hora abandonan las aulas 144 mexicanos porque no tienen posibilidad de seguir estudiando. ¿Qué significa ahí? Que el Estado no está cumpliendo la obligación de garantizar el derecho fundamental de la educación como el derecho más habilitante. Sin el derecho a la educación es muy difícil tener los otros derechos políticos, laborales, de salud, todos los otros derechos humanos con los que cuentan todos los mexicanos. La reforma constitucional en materia educativa se abordará en el Pleno de la Cámara de Diputados hasta agotar las mesas de diálogo y negociación con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y grupos parlamentarios. También esta semana, en el marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, continuó aquí la participación de hablantes de nuestras lenguas maternas, correspondiendo el turno a la tlapaneca, mixteca y mam. Desde la tribuna de la Cámara de Diputados,
Estas voces reclamaron cambios en la política educativa para garantizar que nuestras lenguas originarias no solo sean preservadas y respetadas, sino también logren desarrollarse. En las sesiones ordinarias de esta semana, continuaron las participaciones de personas hablantes de lenguas originarias ante el Pleno de la Cámara de Diputados, por lo que el martes 2 de abril tocó turno a la licenciada en Educación Indígena Emma Candia Estrada, la cual expresó en Tlapaneca que hoy el Estado, en coordinación con los pueblos indígenas, tiene la enorme tarea de impulsar un modelo educativo con sus respectivos materiales didácticos acorde al contexto de la diversidad cultural y lingüística de nuestro país. También subrayó que para erradicar la discriminación es importante que la interculturalidad sea una política educativa para todos los mexicanos en todos los niveles y modalidades educativas, y no solo para los pueblos indígenas. Interculturalidad Sa naguwasho, huba, namayasho, notasho, stilu, ahmahangasho, shotata Benito Juárez, pumitsari niri ni maño ni gushnu, ahga, latín, francés, hami inglés, hamisho con ni maño ni te ahga zapoteco, hami stilu. Gena kumaritza notasho, imbanga hami guwasho na hupa, nando na huwaga miasho, soy mi, hami, nafra asho, shohowa mi. Ye marimba shugya lo namishi monema kwi wambanga kango nimba mashihanyo ango mosho nelori dari nishkraa dino ma shugya la tata hualagio. En la sesión del miércoles 3 correspondió a la poeta celerina Patricia Sánchez Santiago dirigir un mensaje en lengua mixteca, en el que recalcó que los pueblos originarios ya no quieren simulaciones, sino que se haga efectivo lo que dice la Constitución, garantizar e incrementar los niveles de escolaridad para los pueblos indígenas. Como sugerencia dijo que se debería revisar el apartado B del segundo párrafo del artículo 2 constitucional, ya que lo primordial radica en garantizar la educación y la alfabetización de los pueblos indígenas en sus lenguas y culturas, más que tratar de favorecerla e incrementarla. Por último, señaló que si queremos caminar como un país grande y libre, tenemos que hacer una reconciliación con nuestras culturas y lenguas para seguir avanzando en la lucha por el reconocimiento de sus derechos como pueblos indígenas. Tono kwe nyu tsanaa, nyako manjabichi, ba anchu aso. Tatu kuni gunyanda kuika kwe tuun, si kwe chung, nyu, kwe nibi shina. Tonondi tu uso kwe nya saa tuun, nya jibi yo. Kumani nyako kwe escuela ti universidad. Nyandazo nuskua, nukuto ago ni shikasa ago, tuungo, nyungo. Ri, kwe chinje kwe na yo, tatu, katu una tsanyo. Bi ninche enanungo. Ra yo ingayu, nuve chun yo. Ri yo kunya chanja kwe ni chun. Yo kunu keta kwe lei. Sini shiko nyu. Takwananda kwi kandi tu uso kwe nyu kanungo yo yo. Nyakwi, naka nungwe ni. Tono kwe nya chanja chun. Tono kwenya inga nya sachungweni saa nya inga ni yo takwa na sachungweni saa ditu uso kweni viño nyandandu ku kweni chiku kuba aga nu kweño. Ya en la sesión del jueves 4, el educador indígena maya, Luis Alberto Pérez González, en lengua mam, señaló que es urgente el florecimiento de los pueblos y que en un Estado democrático se hace imprescindible el reconocimiento y el compromiso con los pueblos indígenas y la defensa de los derechos colectivos a la libre autodeterminación de los pueblos originarios, ya que estos son la raíz y el futuro de un México con esperanza y voluntad. Tunso, un laico bante, un laico anquine, Kanti Knanchoch, Kochlanko, Tun Kochwau, Tun Soja, Itzoako, Tu Election Sachen Kon, Ke Ikzon Dich, Hun Kshim Dich, Nimshish Hun Beats Dich, Hun Kishkoch Tok Dich, Tunso Nel Talwitz, Kiat Gual, Keklok, Antanme.
Ajinkanchoch, Teke Atsoho, Ntzach Cochunklal, Ishkipomal, Itzonok Colon, Tuitzzoch, Nam Shankalina Kiol, Nchonklal, Ikzokte, Ajinkoyolon, Chikten, Chmane, Ishkiai, Ahueco Chelel, Ahuecoe, Jale. Gracias por continuar con nosotros. En nuestra sección Todas al Congreso, hablaremos del trabajo que realiza la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, presidida por la diputada Marta Hortensia Garay Cadena. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este espacio en donde hablamos de diferentes temas con perspectiva de género. Hoy vamos a hablar de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Y lo primero que tenemos que decir es que la noción de vulnerabilidad puede aplicarse a individuos, a grupos sociales o a sociedades. Va más allá de la pobreza, aunque es sin duda en condiciones de pobreza donde esto se presenta de manera más cruda y cotidiana. Pero escuchemos qué les parece a la diputada Marta Hortensia Garay Cadena, que es presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la 64 legislatura. La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables actualmente se enfoca más a las personas con discapacidad y a las personas adulto mayor. Tiene un reto doble porque aparte de disminuir esa brecha con las personas con discapacidad, enfocarnos a disminuir aún más la brecha de las mujeres con discapacidad y la mujer adulto mayor. Es un gran reto, es un gran compromiso. La perspectiva de género atraviesa todas las acciones y procesos legislativos en este recinto parlamentario. Y en ese sentido vale la pena preguntar qué es lo prioritario y urgente para cumplir con esta misión en nuestro país, visto desde la labor de las mujeres en la Cámara de Diputados. Bueno, con urgencia debemos contar con un presupuesto. Debemos contar con políticas públicas que mejoren y tengamos toda la infraestructura para nuestras personas con discapacidad, para nuestras mujeres con discapacidad y para nuestros adultos mayores y la mujer adulto mayor. Infraestructura en todo sentido, la educación inclusiva, que nuestras calles, que nuestras escuelas, que nuestros centros de atención estén al 100, como cualquier otro ámbito, como cualquier otro país de primer mundo. Es urgente. Los grupos vulnerables sufren de omisión, precariedad o discriminación en la regulación de su situación por parte del legislador federal o local del orden jurídico nacional. Es por eso que es tan importante atender esta problemática, para que exista un equilibrio para disminuir las brechas que ponen en situación de vulnerabilidad a ciertos grupos de la población. Una mujer violentada, ahora una mujer violentada, una mujer con discapacidad violentada, pues se acrecenta, es mucho más grande esa vulnerabilidad de la que hablamos. ¿Qué podemos hacer? Podemos revisar y lanzar grandes campañas, políticas públicas, de protocolos, de que esté más informada nuestra gente, nuestras mujeres con discapacidad, pero informadas incluso con lenguaje de señas para las mujeres sordas, documentos en braille para la mujer invidente, con esos protocolos de protección, de prevención. Leyes tenemos muchas buenas, pero necesitamos esa gran campaña de informarles a qué tienen derecho. Bueno, pues hasta aquí llegamos en esta ocasión. Gracias por haber estado con nosotros nuevamente para saber más de lo que se está haciendo en la Cámara de Diputados con perspectiva de género.
Hay que acordarnos que esta es la legislatura, la primera en más de 100 años con paridad de género. Gracias, hasta la próxima. Y así llegamos al final de nuestra emisión semanal. Una vez más, gracias por acompañarnos. Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales con la etiqueta Parlamento Abierto TV. Participe. Hasta la próxima. Bienvenidos a Parlamento Abierto. Y es muy importante su punto de vista. ¿Qué significa eso para nuestra sociedad? Presentó una iniciativa con proyecto de decreto De la paridad de género de la Cámara de O en lo Diputados. general y en lo particular, la reforma constitucional